De la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. Saludamos a nuestra primera invitada. Como les indicábamos, se trata de la legisladora por la bancada de Pachacuti, que está ya con nosotros, Patricia Sánchez. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, que fracasó el carnavalazo que les vino la noche, dice la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, de la bancada de Pachacuti, en alusión a esta supuesta intención de una mayoría de la Asamblea Nacional para que ella rinda cuentas sobre su accionar en la conducción de la Asamblea Nacional y también al frente del Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Es así? ¿Se les vino la noche, asambleísta Sánchez? ¿Qué pasó con esta intención? ¿Se va a quedar en intención? ¿Ya no hay este grupo, esta nueva mayoría al interior de la Asamblea Nacional que le pida a la señora Llori que rinda cuentas? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Yesenia, muchísimas gracias a Radio Pichincha. No lo veo a Alexis, pero igual lo saludo. Contestando a su pregunta, un abrazo a toda la gente, a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Contestando a su pregunta, se les vino la noche, ¿no? O sea, nosotros desde nuestro rol de asambleísta, lo que tenemos es que dar respuestas a la ciudadanía en general respecto a las actuaciones que tenemos los asambleístas en el espacio de la asamblea y frente a la política nacional, frente a los grandes intereses nacionales. La preocupación de la señora Llori es cierta, yo he manifestado que son actos de desesperación frente a la imposibilidad que tiene la señora Llori de sostenerse desde la presidencia de la asamblea y de sostener, por supuesto, su rol, que es la de garantizar que el proyecto neoliberal del Ejecutivo pase a través de la institucionalidad de la Asamblea. Eso es lo que tiene la señora Llori que dar cuentas a la ciudadanía de por qué ella, siendo de una representante del Pachacutic, del movimiento Pachacutic, de tener una larga militancia en nuestro movimiento, ahora ha abandonado las líneas ideológicas, las líneas políticas de nuestro movimiento y está entregada de pies y manos al proyecto neoliberal del presidente Lasso. Si es que esto no es claro, pues vamos a hacer un pequeño recuerdo respecto a tres temas que han sido muy importantes y que han sido cruciales para que la bancada del movimiento Pachacutic se separe de las actuaciones, de la línea de actuación de la presidenta Llori y se produzca este resquebrajamiento al interior que tenemos. El uno fue el primero, bueno, el más importante fue Pandora Papers, pero antes de eso ya se venían dando votaciones contraria a la ideología del movimiento Pachacuti, como el CIADI, como Convemar, en donde claramente estas propuestas son propuestas que están en contra de la soberanía nacional. Cuando llega el tema de Pandora Papers, fue el primer gran remesón que tuvo el movimiento, porque a pesar de que este tema llegó a una comisión precedida por un compañero nuestro, el compañero Fernando Cabascango, y en la Comisión de Garantías Constitucionales, y a pesar de haber recibido el mandato del Comité Ejecutivo del Movimiento Pachacutic de que este informe tenía que ser apoyado por todos los asambleístas, los disensos, en primer lugar de la presidenta Llori, conseguida con unos 3 o 4 asambleístas, ya se manifestaron. Posteriormente, el tema de la ley económica urgente fue otro de los momentos claves para poder diferenciar claramente cuál era nuestro rol en la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, somos 25 ahora asambleístas que representamos al movimiento Pachacutic, esa representación y esa votación no estaba siendo coherente, no estaba resguardando los intereses del movimiento Pachacutic, de los grandes intereses nacionales, sino que estaban respondiendo, vuelvo a decir, a los intereses del presidente Llori, que a través del presidente Lasso, que a través de la señora Guadalupe Llori y de una serie de resquicios y de artimañas hacía que esta ley
entre en vigencia y y se publique y finalmente sea este paquetazo económico el que se imponga por sobre una política tributaria eh, eh, que realmente recaude fondos que necesita el país, pero no medre los intereses de las clases medias, como se refleja directamente en esta ley económica urgente. Asambleísta. Y que la gente se dio cuenta en el mes de enero, cuando recibe su primera planilla, recortes que van desde los 100 hasta los 400, 500 dólares mensuales, que por supuesto están afectando las economías domésticas de gran cantidad de familias en el país. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. A ver, yo ahí tengo algunas preguntas que están relacionadas también con la forma y con el fondo de lo que ha pasado estos días. A ver, la primera es, ¿qué les pareció a ustedes ese hilo de tweets, esos trinos, en donde decía que es una actuación asquerosa? La de los rebeldes, entre comillas, de Pachacutic, así se refería la presidenta Dori, ¿no? Usaba esa palabra, asquerosa. Una, en ese mismo decía que ustedes están haciéndole el juego a Correa. Dos, la rueda de prensa en la que aparece ella escoltada por la bancada de Creo. Ya no, o sea, ¿qué pasó? Usted bien mencionaba, la señora era una luchadora social de Pachacuti, ¿qué pasó con ella? Entonces aparece en una rueda de prensa con todos los legisladores de Creo respaldándola y blindándola. Y por último, por resolución del CAL, la asamblea decide sesionar de forma presencial porque ya no hay restricciones, porque el COE Nacional además ha dicho ya regresen nomás a los lugares de trabajo. Pero resulta que ahora la señora les empieza a convocar de forma virtual. ¿Por qué hace eso? A ver, que tengo una lectura bastante no particular, pero sí pongo algunos énfasis en la política comunicacional de la señora Yori. Y esto es que la Asamblea administrativamente hereda una administración de Litardo, de la Asamblea anterior. Así es que, y ustedes, si son periodistas mucho más acuciosos, podrán determinar que si hacen una pequeña investigación, que no son los cuadros del movimiento Pachacutic los que están en la administración de la Asamblea, son los cuadros de Litardo. Entonces, la comunicación que hay atrás de la señora Yori, en vez de ayudarle a emitir sus mensajes, a tener claridad respecto a sus posturas, más no la ayudan para nada, ¿no? O sea, van en detrimento de su propia posición. Eso como un consejo, digámosle, a la señora Yori. Ahora, es evidente, o sea, no se puede tapar con un hilo de tweet, no se puede, que además le resulta bastante contradictorio. O sea, si ustedes revisan las respuestas de la gente, son mayoritariamente en rechazo a las actuaciones de la presidenta que en su favor. A mí me da muchísima pena tener que decir lo que estoy diciendo, porque se trata de una militante de nuestro movimiento, de una compañera de nuestro movimiento, pero que desgraciadamente, en vez de encontrar en el movimiento el apoyo que necesitaba para su gestión, se alejó de esta representación, y porque, por supuesto, el Pachacutic, ¿no? El Pachacutic jamás va como movimiento Pachacutic, como una estructura que representa a millones de votantes y a millones de gente que pone en el Pachacutic la esperanza de cambio, la posibilidad de cambio, jamás va a apoyar su entreguismo a un proyecto neoliberal. Así es que todo lo que escribe la señora Guadalupe lo que hace es revertirse en contra de ella misma, porque lo que evidencia es una profunda contradicción
entre el caminar político del movimiento Pachacuti en sus bases ideológicas con sus actuaciones. ¿Cómo somos evaluados los asambleístas fundamentalmente? ¿Y qué hacemos los asambleístas todos los días? Votamos 2, 3 votaciones en el día, en cada sesión. Y esto es lo que es la primera forma de evaluar la conducta de un asambleísta. Y revisemos, y eso es lo que vamos a discutir en el Consejo Político Ampliado convocado por el 7 de marzo. Lo que vamos a discutir es esto: cómo vienen votando los asambleístas, cómo viene votando y direccionando el voto la señora Guadalupe Llori, y ahí se va a ver exactamente quién tiene la actuación asquerosa, quién le hace el juego a Creo y a qué intereses está respondiendo desde su rol de presidenta de la Asamblea, desde la Asamblea, desde ser la persona que lidera el espacio de la Asamblea, que en vez de ser y de haber sido la Asamblea un espacio de contrapeso al Poder Ejecutivo, lo ha convertido en un patio trasero, en un espacio absolutamente sumiso a los intereses del Ejecutivo. Es una vergüenza para los 137 asambleístas en general y en particular para aquellos asambleístas que sí estamos defendiendo los intereses populares, defendiendo los intereses nacionales, defendiendo la soberanía de este país. Es absolutamente reprochable que se haya convertido a este espacio, cuna de la democracia, en una extensión, ¿no?, del Ejecutivo. Asambleísta Sánchez, ¿usted cree que este llamado que ha hecho la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que las fuerzas políticas dejen de lado sus supuestos de interés y se unan para trabajar por el bien del país, además de esta forma en la que ella ha descartado estar alineada al gobierno, aunque en la práctica, con todos los argumentos que usted dice, pues las palabras hablan por sí solas, y cree que va a tener eco este llamado a la presidenta Llori, por un lado? Por otro, ¿van a insistir en que ella rinda cuentas sobre su conducción en la Asamblea, más allá del tema particular de Pachacuti y del Consejo Político? Al interior de la Asamblea Nacional, ¿ustedes van a insistir con esta propuesta que la estaba emprendiendo el asambleísta Ruiz? La nueva mayoría está dada. La nueva mayoría se reflejó aquella noche del 22 si no recuerdo, fue el 22 de febrero, ese sábado de carnaval, en el que fuimos convocados a las 22 horas a una sesión virtual a la que primero tuvo un carácter, una convocatoria ilegal, absolutamente ilegal, puesto que ya el CAL 2 días antes había dicho que las sesiones se renuevan con el carácter de presencial. Y la forma como a esa medianoche, ¿no?, y de una forma tan apurada y de una forma virtual se convoca a los asambleístas para discutir el tema que se viene, que es el tema sensible, que es el tema que nos ha puesto en estas contradicciones en este momento, que es la derogatoria de la ley económica urgente, para discutir eso en un contexto en el que la tecnología no garantiza a que la presencia, la ausencia y los votos representen los resultados. O sea, esto de conectarse, desconectarse, esto de que los controles finales de la votación de los asambleístas sean manejados desde que sean los mismos que apagan la luz en la asamblea cuando no se suspende una sesión, que esos sean los mismos que controlan la votación, no garantizaba que esa convocatoria sea una convocatoria legal y legítima. Por eso no asistimos a esa sesión. Pero por supuesto que nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que en este momento lo hemos definido como prioritario, que es el tratamiento urgente de estas leyes que están minando las economías populares. La ley económica urgente es
la ley económica urgente es de vital importancia que nuevamente se debata en el seno de la Asamblea y que, como estamos proponiendo, sea aquel proyecto de derogatoria sea conocido y sea definido finalmente en el interior del Pleno. Pero también se nos viene otras, porque no es solamente el momento actual, si bien se relaciona con lo pasado, también el momento actual y fundamentalmente eso se relaciona con el futuro de la Asamblea. ¿Por qué? En esta coyuntura de gran inestabilidad en esta semana, nos llegó ya la ley de inversiones. Y si la ley económica urgente era una ley, fue un machetazo a las economías populares, la ley de inversiones es un verdadero terremoto, es un verdadero tsunami. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, de lo que usted ha podido revisar? ¿Qué contiene esta ley que tengo entendido la va a tramitar la Comisión de Desarrollo Económico, que la preside el señor Daniel Noboa? ¿Qué es lo que contiene? ¿Por qué dice usted que esto va a generar un terremoto económico asambleísta? Bueno, si algo nos queda todavía de patrimonio en el Ecuador, esta ley lo que garantiza es la absoluta privatización de todas las áreas de la vida en general. Salud, educación, vías, red de telefonía, red eléctrica, hidroeléctricas, absolutamente todo, hasta el aire que respiramos, va a tener la posibilidad de, con esta nueva ley, de ser privatizados y de ser administrados por, a través de alianzas público-privadas, que lo único que conduce es a mercantilizar todos los aspectos de la vida de la sociedad. Aquí, pueblo ecuatoriano, no solamente se trata de vender aquellas áreas en las que el Estado ha demostrado incapacidad, aquel discurso tras del cual se esconden las privatizaciones. Aquí lo que está en riesgo es la vida misma de cada uno de nosotros, porque la privatización viene en cada respiro y en cada momento, en cada minuto en el que se desenvuelve la vida. La privatización viene en la privatización del agua, en la privatización de todos los recursos que sirven para la producción, de todos los recursos que sirven para la reproducción de la vida, y ese es el verdadero, la verdadera, el querer controlar a la Asamblea. Si bien la ley económica pasó y ya está en una etapa, y eso es lo que nos ha mantenido en la rebeldía, ahora lo que se viene es la real preocupación, y allá está orientada todas las acciones del Ejecutivo, desde la presión que tuvimos para insistiéndonos el que nos conectemos a esa sesión. Usted no tiene idea cómo desde la Presidencia de la República, a través de los ministros y a través de una serie de operadores, cada uno de los asambleístas recibían presiones para que nos conectemos a esa sesión. Y seguramente en este carnavalazo las presiones seguirán existiendo. Lo que tiene que quedar claro en la retina y en la conciencia del pueblo ecuatoriano es que esa nueva mayoría ya es una mayoría que puede devolverle a la Asamblea ese contrapeso que se necesita para, desde este espacio, convertir y ser un real peso a las políticas. Es decir, esa nueva mayoría, lo que debería hacer, asambleísta Sánchez, a su criterio, es ahora sí archivar este proyecto de ley, porque de lo que entiendo usted dice, ya no van a privatizar solo los sectores estratégicos, es decir, CNT, las hidroeléctricas y de tales, sino van a privatizar áreas como salud y educación. Entonces usted dice, esta nueva mayoría lo que tiene que hacer es archivar este proyecto de ley. A esta nueva mayoría no le queda otro remedio que archivar ese proyecto de ley, y frente a esa amenaza y por supuesto una absoluta reacción por parte del movimiento Pachacuti a las pretensiones
fondos monetaristas y privatizadoras del presidente Lazo. Entonces, lo que están haciendo es tratando de blindar la Asamblea en función de preservar una Asamblea sumisa para que esta segunda ley, la ley de inversiones, sea la que se imponga. Nosotros desde la Asamblea, desde las calles, desde los barrios, desde los sindicatos, desde el Parlamento de los Pueblos, que lo vamos a volver a activar, ¿no? Estaremos siempre denunciando no solamente a quien en este momento ostenta la primera dignidad de la Asamblea, sino también a todos aquellos que pretenden hacer de esta Asamblea un espacio de sumisión al proyecto, al proyecto de Lazo. Ese es nuestro compromiso con el país, es nuestro compromiso con nuestra militancia, es el compromiso de preservar no las estructuras partidarias, sino de preservar la vida que en este momento está siendo amenazada a través de la imposición de todas estas leyes que sucesivamente van a seguir llegando a la Asamblea, y vamos a esta nueva mayoría, si es que vence el maletín, que seguramente está ya haciéndose presente, si es que vence a todo tipo de amenazas y todo tipo de artimañas para mirar el voto, esa nueva mayoría va a evaluar las actuaciones del CAL y será ella la que decida el futuro de ese CAL. Vamos a través de esa nueva mayoría a recuperar la autonomía de la Asamblea, hoy cooptada por el Ejecutivo. Vamos a convertir a esa Asamblea en el verdadero contrapoder del Ejecutivo y el equilibrio democrático que se necesita en este país. Vamos a garantizar que desde esa Asamblea se defiendan los intereses populares, se defienda el patrimonio nacional, se defienda la soberanía del Estado. Vamos a enfrentar desde la Asamblea a la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional, al extractivismo salvaje, a toda la política privatizadora que se nos viene duro y puro desde el Ejecutivo. Asambleísta Sánchez, usted dice que ojalá no venza el hombre del maletín. ¿No cree que tal vez a eso se haya referido la presidenta Yori cuando dijo que se cayó el carnavalazo y que se les vino la noche? Tal vez allí y habrán negociado, transado, conversado, llegado a algún tipo de acuerdo para que esa mayoría o esta nueva mayoría se debilite. Los 8 rebeldes estamos firmes en nuestra posición, pese a que por ahí ya hay amenazas de suspensión, de expulsión, de todas las amenazas. O sea, si hemos llegado hasta donde hemos llegado, ya traemos atrás nuestro toda una lacra de amenazas y de artimañas en contra nuestra. O sea, ya tenemos un camino avanzado en vencer todo ese tipo de obstáculos. Lo que nos toca ahora es seguir siendo firmes, que lo vamos a mantener. O sea, son 25 años de un acumulado político, son 25 años en el movimiento Pachacuti, son 25 años que hemos capitalizado políticamente la lucha de nuestros hermanos indígenas, pero en realidad el movimiento Pachacuti existe 25 años. Atrás de eso está las luchas y la resistencia de un pueblo indígena que viene desde la colonia resistiendo a las desigualdades, a las injusticias sociales. Así es que jamás vamos nosotros a hipotecar por lentejas lo que es la sangre de nuestros compañeros, lo que es la vida de nuestros compañeros. Asambleísta Sánchez, antes de terminar, yo quisiera su opinión. La próxima semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Usted es política, usted ha sido dirigente. ¿Qué tan o en qué circunstancias nos va a encontrar el aniversario de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido usted ejercer su cargo de asambleísta, estar en el mundo de la política siendo mujer? Sí, nosotros las mujeres decimos que cada día para la mujer es enfrentar a un león. Cuando salimos a la calle es enfrentar a un león, es enfrentar una lucha, sin que deseáramos que fuera así.
pero en cada cuadra, en cada barrio, en cada espacio, las mujeres estamos permanentemente siendo descalificadas y nos toca luchar día a día contra esa descalificación. Estamos en desventaja frente al resto de la sociedad como mujeres y nos toca redoblar espacios de lucha. Tal vez eso nos haga más fuertes, en mi caso particular sí, pero no muchas mujeres pueden enfrentar con la fuerza que algunas lo podemos hacer, estas desigualdades. Y eso se expresa en la profunda pobreza que viven miles de mujeres, ¿no? Que enfrentan pues su vida en condiciones de absoluta desigualdad y de descalificación. Creo que el momento más reciente de reflexión respecto al sistema patriarcal en que nosotros vivimos fue la ley del aborto en caso de violación, en el que nos dimos profunda cuenta que el pacto patriarcal es tan fuerte que frente al tema tan evidente como era que ya las mujeres que después de ser violadas no tengamos que ser obligadas a tener ese hijo producto de una violación en nuestros vientres, a que ese niño nazca, que frente a un caso de violencia tan profunda y tan denigrante como es una violación, tengamos que las mujeres quedarnos con los brazos cruzados. Bueno, eso lo que demostró es que sigue vivo el pacto patriarcal y que así como el Pachacutic y muchas otras fuerzas políticas se oponen ante el neoliberalismo, ante un capitalismo salvaje, también tenemos las mujeres que luchar contra un patriarcado que nos domina a las mujeres y que somos la mitad de la sociedad. Anticapitalismo, antipatriarcado, anticolonialismo son los tres grandes ejes de lucha del movimiento Pachacutic y ahí tenemos que reforzar y emprender nuestras luchas. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar a la legisladora Patricia Sánchez, asambleísta de Pachacutic, que ha estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Muy gentil, gracias legisladora. a ustedes. Muy amable. Gracias a ustedes.